Te he dado un deber, Pablo. Sí, bueno, digamos, el curso... Vos que viste todo este proceso. Por eso. Digamos, el ciudadano lo que tiene es la imagen de aquel acto en la Casa de Gobierno donde le entregan a la comisión... A partir de allí, la Comisión Bicameral tuvo varias reuniones en las que algunos de los integrantes fuimos exponiendo nuestra opinión, nuestras observaciones y nuestras sugerencias respecto de algunas previsiones del Código. Hasta el 21 de marzo de este año, que fue la última. A partir de allí entramos en una suerte de letargo. No se habló más, no se convocó más a la bicameral, no se discutió ningún tipo de dictamen. Yo inclusive presenté mi propio dictamen por allá por junio, porque quería que los colegas integrantes de la comisión lo conocieran. Marzo es cuando asume Francisco, exactamente. O febrero, por allí. Y después nada. Y de repente, unos pocos días después de que la Corte dicta el fallo de Clarín y santifica a la ley de medios, entonces, gran apuro, nos convocan a una reunión, el Frente para la Victoria presenta un jueves su dictamen y el lunes siguiente nos hacen reunirnos para discutirlo, que al final no discutimos nada, porque vino el ministro de Justicia y se pasó, en fin, dando su opinión. Y el martes firmaron el dictamen. Es decir, finalmente no hubo ninguna posibilidad de discutir el proyecto. Yo personalmente había hecho observaciones a más de 200 artículos del proyecto, es decir, cerca del 10%. Algunas minucias, pero otras muy trascendentes desde mi punto de vista. Pues no hubo la más mínima... Pero para ser absolutamente explícito en la pregunta, ¿te parece que ellos, digo, el oficialismo o este gobierno que se llenó la boca y hablando en contra de las corporaciones y las conductas corporativistas, que precisamente negó la discusión parlamentaria precisamente porque se sentó a negociar con la Iglesia? Como una de las corporaciones, yo no tengo nada contra las corporaciones ni contra la defensa de los... Pero digo, hay cosas... definitivamente, ha sido muy sospechoso los plazos. Bueno, hay cosas que a mí me constan. El año pasado, que fue el año en el que más reuniones tuvimos por el tema del Código Civil, varios obispos y dignatarios de la Iglesia me pidieron reunirse conmigo, yo por supuesto lo hice de manera inmediata, y me contaron que no lograban que ningún legislador del oficialismo los recibiera. Y sin embargo, sé perfectamente, como lo sabe todo el mundo, que en marzo de este año, después de la elección del Papa Francisco, hubo reuniones entre los legisladores oficialistas que participan de la Comisión Bicameral de Código y representantes de la Iglesia. Bueno, eso no puede tener otra explicación, otra causa más que lo que podríamos llamar el efecto Bergoglio. A mí me parece perfecto que los legisladores se reúnan con los dignatarios de la Iglesia, porque la Iglesia en Argentina es, digamos, un protagonista importante que hay que escuchar. Absolutamente. Lo que me parece mal es que solo se reúnan porque Jorge Bergoglio fue designado Papa y no porque corresponde, porque... Y porque fue designado Papa, porque antes lo detestaban, lo habían dicho claramente. A ustedes, si les tuvieran que advertir qué es lo más peligroso de estos cambios, no solo en la ley de responsabilidad del Estado, sino en lo del Código Civil, porque hay discusiones sobre el derecho a la vida, hay discusiones sobre el acceso al agua, a la tierra. ¿Hay algo que les parece que debiera el ciudadano estar atento? Nosotros hemos participado de la bicameral del Congreso cuando fue la apertura a las consultas en su momento, y hemos emitido opinión sobre en la diversidad que es la Federación de Abogados, porque tenemos a todo el país y todas las concepciones territoriales a imaginar, ¿no? Habíamos presentado un informe donde también había, no tan particularizado, pero había objeciones a algunas cuestiones. ¿Podés citar puntualmente tres o cuatro? Sobre todo... ¿Cuál sobre todo? No, la de las acciones de clases. Exactamente, entre otras cosas. De acuerdo en eso. Habíamos hecho, porque hemos estudiado el tema a partir que la doctora forma parte de nuestro Instituto de Estudios, habíamos hecho algunas objeciones que en un principio parecía que iban a tener circulación. Sale el texto, no hay una propuesta de la Federación de Colegios de Abogados que haya sido tenido en cuenta. Pero, por ejemplo, mencionaban la de acción de clases. Claro, ¿qué quiere decir? ¿Que ustedes proponían que quede incorporada? El código las había, porque el proyecto original de la comisión redactora. Claro, porque estamos aquí, realmente es confuso para el ciudadano común por todo lo que... Expliquemos qué es una acción de clase. Una acción de clase es una acción que se intenta para resolver cuestiones que afectan a un colectivo de personas que tienen intereses comunes respecto. Por ejemplo, se usa mucho para reclamos con servicios públicos, por ejemplo, sí, o para ambientales.
de usuarios. Es decir, que no tengas que litigar Cada individualmente, uno, sino que puedas hacer una presentación judicial en conjunto los que reclaman lo mismo. Claro, y la Corte había establecido un criterio en el caso Alavi, cuando se habían dictado una ley y un decreto reglamentario para guardar, a lo mejor usted se acuerda, para guardar las comunicaciones telefónicas y de internet por 10 años por cuestiones de seguridad. Como eso afectaba realmente la privacidad de todos, bueno, por lo menos en los papeles, en la realidad sabemos que la tenemos afectada, la privacidad, pero bueno, esa ley era muy cuestionable. El señor Alavi se presentó como abogado y como ciudadano común, y la decisión de Cámara fue que tenía razón, que eso no se podía mantener para nadie, no solamente para el señor Alavi, sino que nos beneficiaba a todos que usamos internet, quien no tiene hoy un teléfono celular o un teléfono fijo. Y ahí la Corte estableció unas reglas para esas acciones, para todos estos casos que son de menor cuantía para cada uno de nosotros, pero que pueden en su conjunto tener un peso económico muy grande. Bueno, lo suprimieron. Y ahí como amicus la Federación participó apoyando esta postulación. Cuando vos mencionabas, hicimos reforma, propusimos cosas que no aparecieron. Mencionamos la acción de clase. ¿Alguna otra más que te parezca relevante? Era el uso del instrumento público para ciertas cuestiones del ciudadano. Este código, corríjame si no es así, este código hace un uso excesivo del instrumento público como tal, en desmedro de cuestiones que son más sencillas y más económicas para el ciudadano común. Yo no sé si son 60 o 70 menciones a instrumentos públicos que el proyecto tiene. Actividades que uno realiza a la vida diaria, bueno, va por instrumento público. Nosotros, desde el punto de vista de la defensa de la incumbencia profesional, que es un poco nuestra tarea de los abogados, veíamos esa desigualdad. Y al Ministerio de Justicia le puntualizamos pormenorizadamente todo esto. Evidentemente, como entró, salió. O sea, yo agregaría, como cuestiones preocupantes de este código, bueno, la responsabilidad del Estado está clarísimo que es posiblemente lo más preocupante. Yo agregaría tres temas que a mí y al PRO nos han preocupado de manera particular. Uno es cierta afectación o limitación de la propiedad privada, que no está muy claro qué alcances va a tener. Porque, por ejemplo, allí en ese artículo 240 que yo mencionaba, se subordina el ejercicio de los derechos individuales a los derechos colectivos en función de el ambiente, el ecosistema, la flora, la fauna, los valores culturales, entre otros. De modo que ni siquiera es una enumeración cerrada, entre otros, entra cualquier cosa. Es muy genérica. También nos preocupa una excesiva atribución de facultades a los jueces en este código. Se les dan muchas atribuciones a los jueces para inmiscuirse en los negocios privados y redactar cláusulas de contratos, resolver diferendos, pero de una manera que implica avasallar la autonomía de la voluntad, según nuestro punto de vista. Y por último, entre los temas más relevantes, un tema que tiene mucha trascendencia en el mundo de los negocios, que es el de las obligaciones en moneda extranjera, que el código las condena a ser especificadas, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, podría ocurrir que estos bonos SEDIN, que fueron un fracaso, el pobre, los poquitos pobres que compraron algún bono, el día de mañana, si esto se aprueba, se encuentren con que le digan, mire, ahora no le vamos a dar dólares, porque el Código Civil dice que le demos pesos al cambio oficial. De modo que yo diría que por allí, sin perjuicio de una multiplicidad de artículos que requerirían precisiones y ajustes, pero yo diría que por allí, por esos temas, pasa lo más criticable. Y lo relaciono con el comienzo y con la introducción. La verdad que si este proyecto, tal como está hoy en día, se frustrara, me parece que sería lo mejor que le podría ocurrir a la Argentina y a los argentinos, porque así como está, es muy malo. Tu evaluación para terminar. Sí, también en ese sentido y sobre todo en materia de responsabilidad del Estado quiero insistir, porque al limitarse la responsabilidad del funcionario público se está, me parece a mí, convalidando la idea de que nuestros gobernantes pueden tener malas prácticas. ¿Es comparable a la obediencia, al intento de obediencia debida? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, lo hicieron, pero cumplían órdenes. Acá, si uno, está bien que lo estoy tirando, pero conceptualmente, ¿no? Digo, el tipo puede decir, bueno, me dijeron que haga eso y lo hice, no importa competencia, no importa nada. Para mí están resguardando una responsabilidad que eventualmente
eventualmente puedan tener por mala praxis gubernamental. Bueno, lo que ha ocurrido ayer en Córdoba, por ejemplo, la doctrina administrativista habla de la falta del servicio como causal de responsabilidad. Ayer hubo una clara falta de servicio de la seguridad de las personas, ¿no? Todos los que tomaron la decisión de dejar abandonada a la gente a su suerte tienen una responsabilidad política, por supuesto electoral, porque tendremos que tomar en consideración lo que ha ocurrido, y también civil y eventualmente penal por violación de los deberes del funcionario público, ¿no? Juan, tu evaluación. No, nosotros lo que propugnamos es que una cuestión como esta debe seguir abierta al debate hasta el último minuto con los estamentos que corresponda. Veíamos juicioso cuando empezó la bicameral, alguna mínima apertura que hubo, pero después los hechos sobrevinieron y bueno, y las cosas son como son. Y lo más sospechoso es este apuro por realmente aprobarlo. Porque yo marcaba esto en el comienzo del programa. Creo que era una buena oportunidad para discutir exactamente acuerdos comunes en la sociedad argentina que lo necesita, pero imperiosamente. Y sin embargo, otra vez nos encontramos con esta frustrante idea de que, bueno, se discute a libro cerrado lo que ellos quieren, en un momento en donde además se comportan como si estuvieran en retirada, con todo lo que cualquiera que haya vivido, que tenga más de 40 años en este país y haya vivido, sabe lo que significa. A ustedes, lamento dejarte estas preocupaciones en las vísperas del fin de semana, pero bueno, creo que son alertas necesarias para tener en cuenta. Esta no es una discusión simplemente teórica.